Bueno, seguimos en esta grabación sobre el tema, ¿no es cierto?, que venimos hablando sobre que nuestro Padre envió a su amado Hijo, a su enviado, a su ungido, Mashiach Yahshua, para agradar al pueblo, para agradarle al pueblo, o lo envió para, en sus muchas misericordias, nuestro Padre, establecer un nuevo pacto. Porque si nuestro Padre hubiese sido, ¿no es cierto?, en el sentido para agradar a la casa de Israel, la casa de Judá, habría pasado por alto muchas cosas. No, nuestro Padre estableció y decretó en su voluntad realizar un nuevo pacto, un nuevo procedimiento por medio de su Hijo. Entonces nuestro Padre llamó a sus siervos, a sus discípulos, para que agradaran, ¿no es cierto?, al pueblo, no para agradarle a Él por medio de su Hijo. Todo aquel que obedece, todo aquel que se arrepiente de la casa de Israel, la casa de Judá, que se arrepiente, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre mediante su enviado, su ungido, eso es agradar a nuestro Padre. Porque nuestro Padre vino a establecer, ¿no es cierto?, la verdad. Porque bien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, el resplandor de gloria, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la puerta para entrar. Nada más que a Él. Entonces, ¿qué quería su pueblo? Hacer su propia voluntad mediante el personaje que está adentro. Porque en Jeremías, yo se los leí aquí, Jeremías capítulo 17, nuestro Padre habla claro, habla clarito, miren. La desobediencia de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares como consecuencia. Entonces nuestro Padre, ¿qué vino a identificar? Ya leímos ahí a Zacarías, que su pueblo estaba gobernado por las tinieblas, por las tinieblas. Entonces, yo he leído varias veces aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, ¿para qué vino nuestro Padre? Para establecer su voluntad, para dar libertad, pero a través de la obediencia, porque Él llamó a la obediencia, al arrepentimiento y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice, así que por cuanto los hijos, tanto de Abraham, Isaac y Jacob, participaron de esto, de carne, porque ellos nacieron de carne, voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, él también participó, ¿no es cierto?, en la semejanza, porque aquí en el libro de los dispersos a Roma dice que en la semejanza de carne, en la semejanza, participó lo mismo para destruir por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, a la serpiente antigua, y librar y darle la libertad. Ahora, ¿qué significa la conversión? Aquí nuestro Padre hace la conversión, la libertad. ¿Qué es lo que es la conversión? Para que podamos, ¿no es cierto?, conocer, entender y comprender los pensamientos de nuestro Padre, no lo que ustedes, lo que la mayoría de los hombres, tanto de su pueblo, de la casa de Israel, la casa de Judá, piensan ellos aplicar. Porque la conversión es como convertirse al judaísmo. No, esa es una conversión ideológica de convertirme a un conocimiento humano, animal, carnal y diabólico. Así lo hacen muchos. No, aquí nuestro Padre hace una conversión, lo hace nacer de nuevo, conforme, ¿no es cierto?, lo que dice Juan capítulo 1 del verso 12 y 13. Que Él, que nuestro Padre envió a su Hijo, y todo aquel que oye a nuestro Padre y se arrepiente y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre le concede este glorioso beneficio de nacer de nuevo, ser hecho hijo de nuestro Abba, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre, que ahí se explica la conversión. ¿Qué es lo que es una conversión de parte de nuestro Padre?
Muchos, en este caso, ¿no es cierto?, ahí en el pueblo, eran convertidos al fariseísmo, a la doctrina de los escribas, a la doctrina de los saduceos, pero no a la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Entonces, por eso nuestro Padre, a través de su Hijo, en Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque tú estás la muerte, y la muerte no tiene vista. El enemigo te tiene en oscuridad. Y tienes que nacer del agua, que es Mashiach, y del Ruach, que es la voluntad de nuestro Padre, que es el reino de los cielos, para poder entrar al reino de los cielos. Ahora dice, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo. Mira, el viento sopla de donde quiere, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre hace una conversión, esa conversión gloriosa que es espiritual, porque nuestro Padre es el poderoso espiritual. Por eso cuando nuestro Mele dice sobre aquel que viene con 20.000 a otro que tiene 20.000, ¿qué hace el que tiene 10.000? Levanta una bandera blanca y dice, sí, sí, ya yo me rindo, salgo de aquí, yo voy a salir de aquí, ¿vio? Nuestro Padre, Él establece por sus muchas misericordias, en su fidelidad, establecer este nuevo procedimiento por sus muchas misericordias, por su fidelidad. Pero Él llamó a la obediencia por medio de su Hijo. Y por eso nuestro Padre envía al profeta Juan, diciéndole, arrepentíos y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, en el capítulo 26 del libro de los Hechos de la voluntad de nuestro Padre, en el versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la intervención de nuestro Padre. Yo no me resistí, no me rehusé y no me resistí y a las instrucciones que se me dijo, sino que anuncié primeramente, empecé a anunciarle a los dispersos que estaban ahí en Damasco, en Siria, a los expulsados de la casa de Israel, a los que fueron expulsados, expatriados, y después empecé a anunciar ahí en Jerusalén y también por la tierra judía, ¿no es cierto? Y le empezó a anunciar, ¿a quiénes? A los dispersos, y aquí le pusieron los gentiles, a los dispersos de la casa de Israel, de los gentilizados que estaban en Damasco, los gentilizados que estaban en Galacia, los gentilizados que estaban, ¿no es cierto?, allá en Italia, los gentilizados que estaban en Corintios, la primera y segunda carta, los gentilizados que estaban en Éfeso. La gran mayoría se fueron para allá, a todos estos países y a las ciudades de estos países que fueron en Grecia. ¿Qué les dice? Nuestro Padre dijo que se arrepintiesen. Y aquí la conversión no corresponde. Dice que se arrepintiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento para que nuestro Padre haga la conversión. Porque si había, ¿no es cierto?, un arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento es empezar a obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, su enviado, nuestro Padre interviene y hace una conversión. Esa conversión nosotros la vemos también en Cornelio, el centurión, que está, ¿no es cierto?, en el libro aquí de los Hechos, capítulo 10. Nuestro Padre hizo en él una conversión antes y después envió a Pedro. Hizo la conversión antes. ¿Qué conversión? ¿Qué significa conversión? Quitar al enemigo. Sacó la muerte, sacó las tinieblas, lo lavó, lo purificó y lo santificó y lo dejó apto para que venga, ¿no es cierto?, un siervo que nuestro Padre le habla para anunciarle, ¿no es cierto?, la vida, porque la vida se recibía mediante la resurrección de su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua. Y cuando se estableció la vida, nuestro Padre vino a la eternidad y se selló en ellos la obra gloriosa. Por eso nuestro Padre, y habla, ¿no es cierto?, nuestro Padre que hace en sus muchas misericordias, pongan atención, que cuando, ¿no es cierto?, hablan de una casa vacía, nuestro Padre vacía ¿de quién? La deja vacía de la muerte, la deja vacía de las tinieblas, la lava, la purifica y la santifica. Pero si Él no empieza a dar testimonio, ¿por qué? Porque recibió la obra gloriosa.
Recibió, ¿no es cierto? Pero la persona no le gustaba más que la carne. Y es por eso que nuestro Padre habla por parábola, dice que el espíritu inmundo, esta muerte, dice, voy a volver a mi casa donde me sacaron, voy a verla. Y la halló limpia y vacía. La halló limpia y vacía y vino nuevamente. El estado de esa persona va a ser peor, el postrer es el peor. Entonces nuestro Padre, ¿qué es lo que hizo? Él hace la conversión para que ustedes puedan conocer, entender y comprender los pensamientos de nuestro Padre. Porque esto es una acción espiritual, es algo espiritual, no es carnal. Nuestro Padre hace una intervención y le dice al enemigo, a la serpiente antigua, sal de ahí. Nuestro Padre empezó a dar testimonio con muchos ahí en Jerusalén. Al hombre de Gadana, que le dice, sal de ahí. Y le rogaban a nuestro Padre, ¿por qué has venido? Vieron al resplandor de gloria venir. Los espíritus veían al resplandor de gloria. Y empezaron a gritar y a vociferar con distancia, ¿por qué vienes antes de tiempo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Dice, ¿vio? ¿Cómo se llaman? Legión, porque habían centenares de espíritus inmundos dentro. Permítanos usted ingresar a esos cerdos. Ya, salgan de ahí, vayan. Y sacó. Y el hombre de Gadana quedó limpio, libre, quedó en libertad, libre. Entonces, el hombre de Gadana quería seguir a nuestro Mele. Le dice, no, ¿sabe? Ve, anda donde el Cohen para testimonio para el pueblo, ¿no es cierto?, de tu lavado, de tu limpieza, de tu libertad. Igual sobre el ciego de nacimiento, que está aquí registrado en el libro de Juan. Pero lo del Sanedrín, no, se rehusaban, no, que eso no fue una obra. No, si fue una obra del enemigo que le dio la vista, no. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? Porque nuestro padre le dio la vista, lo sacó primero de la aldea, de ese pueblo, lo sacó de ese lugar y le dio la vista y lo hace mirar para la aldea, para el pueblo. ¿Qué ves allá tú? Veo hombres como árboles. ¿Escucharon? El profeta Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, de todo hombre de la casa de Judá. Así que todo hombre de la casa de Judá que no se arrepiente y no empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento será cortado y echado en el fuego. Entonces nuestro Mele lo hace ver. Veo hombres. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasó con ese que le fue concedido? Nuestro Padre le dio, ¿no es cierto?, la vista, pero aquí lo sanó de una ceguera humana. Pero hay una ceguera espiritual. Nuestro Padre hace una doble obra y le da la vista, lo deja libre de las tinieblas de la muerte. Y después, ¿no es cierto?, él andaba feliz. ¿Por qué? De la libertad del imperio de la muerte y también de la vista que fue sanado porque era ciego de nacimiento. Y le preguntaron a los papás, ¿este es hijo de ustedes? Sí, sabemos que es nuestro hijo. ¿Y cómo? ¿Y ustedes dicen que nació? Sí, nuestro hijo nació ciego desde su nacimiento. ¿Pero cómo ve ahora? ¿Qué explicación ustedes nos pueden dar? Que no sabemos quién le habrá dado la vista. Solo decimos que es nuestro hijo y que nació ciego. Y le preguntaron a él, bueno, ¿quién te dio la vista a ti? ¿Qué dices tú? No, miren, lo único que les puedo decir yo, que yo estaba ciego y mendigaba, pero una persona vino y me dijo, ¿quieres que te dé la vista? Sí, le dijo, yo quiero la vista. Y fue restituido y empecé a ver. Pero ¿cómo puede ser eso? A ver, los principales, los extremos. Eso no puede ser. Sí, mire, lo único que sé, lo que ahora yo veo, antes era ciego, pero ahora veo. Y ustedes dicen, ¿no es cierto?, que si es la persona que sigue porque algún pecado hizo, algo hizo que tiene un juicio de parte. No, es lo único que sé que él me dio la vista. Tan enojado y hay con ira por causa que nuestro Padre le dio la vista.
Pero esa vista fue, ¿no es cierto?, que nuestro Padre le sanó de una ceguera, ¿no es cierto?, humana, pero hay una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque Nicodemo vio, ¿no es cierto?, a Yeshua, y nuestro Mele le dice, no, Nicodemo, para que puedas ver tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significa nacer de nuevo? Recibir la conversión. Tienes que nacer de nuevo mediante la voluntad de nuestro Padre, porque aquí es la voluntad de nuestro Padre y Mashiach es nuestro Padre. Lo hace nacer de nuevo. A todo aquel que obedece. Porque nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, en su Hijo glorioso la obediencia desde que nace hasta cuando fue llamado, ¿no es cierto?, a Jordán, estableció la obediencia y la verdad. Y ahí se empieza a proclamar la obediencia y la verdad. Pero todos, la casa de Judá no le obedeció, más bien rehusó. Ahora, ¿cuántos obedecieron? ¿Y cuántos empezaron a seguirle a nuestros Melech? 120. Uno iba ahí, que era Judas Iscariote. Pero 120. Los 120 empezaron a dar testimonio de obediencia. Y en este proceso, ¿no es cierto?, para ser verdaderamente discípulo. Y después de este proceso vas a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Padre. Vas a conocer la verdad a Mashiach. Vas a conocer el reino de los cielos. Y la verdad os dará la libertad. Entonces, nuestro Padre no vino a agradar, sino que vino a demandar a la casa de Israel, la casa de Judá, en este caso la casa de Judá, arrepentimiento y obediencia, dando frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento y obediencia al mensaje por medio de su ungido, para el establecimiento, ¿no es cierto?, de este nuevo pacto. Nuestro Padre no vino, ¿no es cierto?, a establecer una metodología, ¿no es cierto?, religiosa, como le colocan ahí, doctrinas, como doctrinas, diversas doctrinas. No, vino e introdujo a su primogénito, vino sobre su primogénito el reino de los cielos, Mashiach, y nuestro Padre Mashiach, para anunciar este nuevo pacto, este nuevo procedimiento. ¿Qué había que oír y arrepentirse y empezar a dar fruto de arrepentimiento? ¿Quiénes hicieron esto? Los 120. Que aparecen aquí lo que le leí Juan. Aquel que no come mi carne, que es mi verdadera comida, y no bebe mi sangre, que es la verdadera bebida, la vida, no le será concedido ni vida ni eternidad. Porque después esto se cumple. Lo que profetizó aquí en Juan se cumple en el aposento alto. En el aposento alto es un Pesaj. Y aquí también es una mentira y un engaño que le llaman la Santa Cena del catolicismo. No, esto fue en un Pesaj privado. ¿Quiénes fueron invitados a este Pesaj? Los que obedecieron. ¿Quiénes llegaron a este Pesaj privado? Los que obedecieron. ¿Dónde quieres que celebremos Pesaj? Oh, cuánto deseado, ¿no es cierto?, que llegue este día de la celebración, ahí en el aposento alto. Prepararon, sí, el corderito, lo prepararon, hicieron todo. Pero cuando ya estaban, ¿no es cierto?, aquí en este proceso que celebraron Pesaj privado, nuestro Padre le dice, ¿no es cierto?, al primogénito, ya, hijo, parte el pan y dígale, esta es mi carne, que es la verdadera comida. Coman de él. Y comieron los 119. El Judas Iscariote no participó porque salió antes, porque había que entregar. Él el que iba a cumplir esta labor desagradable para él. Comieron de la carne, y aquí se cumple. Comieron de mi carne, que es la verdadera comida. Y tomó, ¿no es cierto?, el jarro o la copa, ¿no es cierto? Y esta copa y este vino que representa mi sangre del nuevo pacto. Esta es la copa que representa, ¿no es cierto?, el nuevo pacto. Beban de él. Y bebieron, y nuestro Padre hace una obra espiritual. Bebieron de la vida del Mashiach y se estableció dentro. Comieron de la carne, que es la verdadera comida, y bebieron de la vida que está en la sangre. ¿De quién? De Mashiach. Y se establece aquí adentro este pacto. Aquí se establece este pacto y se cumple lo que dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días que yo estableceré
un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos fueron infieles, se adulteraron, aunque yo fui un marido para con ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá. Estableceré este pacto aquí adentro y se cumple en el aposento alto. Ya, bendito es nuestro Padre. Bueno, salieron de ahí, fueron a Getsemaní, que ahí hay otra obra gloriosa. Del Getsemaní fueron, ¿no es cierto?, a donde tenía que ser el tomado, y era ya, estamos hablando 2, 3 de la mañana, por eso ellos tenían sueño, 4 de la mañana. Y fue tomado nuestro Melech por los romanos. Los discípulos se arrancaron, sí, ¿por qué? Porque nuestro Padre se los profetizó. Todos ustedes van a huir, van a dejar solo. Porque nuestro Padre los tenía establecido de esta forma. Y se cumple, ¿no es cierto?, el proceso de la mañana, en ese día, en la mañana. Celebraron, ¿no es cierto?, este Pesas privado, fue llevado, ¿no es cierto?, en la mañana, como a las 6 de la mañana fue tomado. Fue llevado, ¿no es cierto?, ¿dónde? Donde Caifás, donde, estaba el sacerdote Caifás. Después de ahí fue llevado, ¿no es cierto?, en esta mañana a donde Pilato. Y ahí estuvieron un buen rato. ¿A qué hora fue sacrificado? Y Pilato le dijo, yo no hallo ningún mal, no, él no tiene ninguna falla, no tiene, está perfecto. No, no, pero queremos a el pueblo. ¿Qué decía? Como el pueblo en su corazón estaba en la tabla de su corazón esculpido la maldad, el enemigo, ¿qué lo hace así? No, nosotros queremos a Barrabás, porque, a un asesino, a un inmundo, que al glorioso, Melech, glorioso, sublime, puro, santo. Lo crucificaron al mediodía de la mitad de la semana. Lo crucificaron, lo sacrificaron, lo sacrificaron. Y estaban apurados porque venía, ¿no es cierto?, el día 15, que son los panes sin levadura. Por eso estaban apurados para sacarlo, porque en los panes sin levadura es una santa convocación, es un día de reposo también. ¿Vio? Que muchos se confunden y no entienden. Fue, ¿no es cierto?, crucificado y fue sepultado y él bajó a las profundidades, pero resucitó antes que terminase el día de reposo. Antes que terminase el día de reposo, antes de que cayese, ¿no es cierto?, del día de reposo, fue resucitado. ¿Y a dónde apareció? Nuevamente en el aposento alto. Y ahí lo dice Pedro, aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro lo habla, un siervo, que se les manifestó a él, que comimos con él, que se estableció este nuevo pacto, pero no lo registraron. ¿Vio los pillos? No lo registran porque no quieren, porque eso es lo más importante. Nuestro Padre viene a establecer este nuevo pacto y no viene a agradar a nadie, no viene a agradar a nadie, sino que lo único que se establezca este nuevo procedimiento, este nuevo pacto por medio de su glorioso Hijo. En Él se complace, en Él está su satisfacción, se complace en su Hijo glorioso, Mashiach Yahshua. Y se le apareció en el aposento alto. Y ahí lo dice, pero no lo registraron, ojo, bien, completo. Entonces nuestro Padre glorioso, Él es el que establece este procedimiento de un nuevo pacto para poder nacer de nuevo. Él es el que hace la conversión. Ningún hombre, ninguna doctrina ideológica, sea quien sea, no puede convertir. Es un engaño. Y todos los que dicen, ¿no es cierto?, que yo he escuchado, no, si yo ya estoy convertido. ¿Quién? ¿Dónde estás? No, yo estoy en la congregación tanto, ahí me convertí. No, no, es un engaño. Nuestro Padre hace. La conversión es quitar la muerte. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. Te resucita, quita la muerte, te resucita y viene la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que me escucha, me obedece y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, se le concederá vida y eternidad. Pero aquel que rehúsa y se resiste no verá la vida, no la verá, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. ¿Vio? Nuestro Padre no viene a agradar al hombre, oye, ¿cómo estás? Oye, mira. No, 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 no. Viene a demandar, a llamar al arrepentimiento y a los frutos dignos de arrepentimiento para que se produzca la conversión, la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre es exclusivo de nuestro Padre hacer la conversión.
quita la muerte, que es la serpiente antigua, lava de todo esto inmundo, espíritu inmundo, lava, purifica, ¿no es cierto? Y lo santifica y lo deja apto para recibir la vida y la eternidad. Nuestro Padre glorioso tenga misericordia y le conceda a la casa de Israel, a la casa de Judá, entendimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión de los pensamientos del reino de los cielos, no tus propios pensamientos. Tienes que ser liberado del pensamiento animal, carnal y diabólico, la serpiente antigua. Tienes que ser librado de las obras de las tinieblas de esta serpiente antigua. Tienes que ser lavado de todas, ¿no es cierto?, las obras de inmundicia, para que se establezca la vida y la eternidad y empieces a ser enseñado, ¿no es cierto?, en las obras del conocimiento, de los pensamientos, de las riquezas de nuestro Padre, de lo que sale de su boca. Por eso nuestro Padre no puede hacer una obra, ¿no es cierto?, en una mezcla. Por eso Pablo dijo que él no podía colocar el fundamento del reino de los cielos sobre otro fundamento animal carnal, pero lo distorsionan. No, nuestro Padre tiene que, conforme a su voluntad, hacer la conversión, sacar el fundamento de la serpiente antigua, de las obras de las tinieblas, sacar, lavar, purificar y santificar para que venga la vida. Por eso Pablo dijo que él no ponía un fundamento sobre otro, no se puede. Entonces Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 1, no, mi Padre no me envió a agradarle a ustedes, a ninguno, porque yo ya no soy de este. No, yo ya no soy un hijo del reino de los cielos. Y nadie conoce y nadie entiende. Lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a los dispersos que estaban en Corinto. Capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conozco en la carne, a nadie conozco, ¿no es cierto?, como nacido mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, que tiene el imperio de la muerte adentro, que tiene un fundamento, ¿no es cierto?, de la muerte y de las tinieblas. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos en la carne. Y si aún a Mashiach, a Yeshua lo conocimos en la carne, dice, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está resucitado conforme a Mashiach Yahshua, nueva criatura, hay una nueva creación, las cosas de las obras de las tinieblas, del príncipe, la potestad del aire, de la serpiente antigua, fue sacado, y aquí son todas hechas nuevas conforme a los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre. Por eso habla ahí en Filipenses, a los de Filipo, a los dispersos, capítulo 3, le habla, ¿no es cierto?, aquí en Galacia, le habla, ¿no es cierto?, de modo que, ¿no es cierto?, somos una nueva creación, o hablan en Éfeso, que somos una nueva creación mediante la resurrección, se produce una conversión en nosotros, una nueva creación. A los dispersos que están en Éfeso, porque somos hechura, Él nos convierte aquí, porque somos convertidos por la voluntad de nuestro Padre, Él hace la conversión, creados por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua. ¿Para qué? Para que las obras del reino de los cielos, el conocimiento de las riquezas de la voluntad de nuestro Padre, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que seamos enseñados por Él. Por eso en la primera carta de Corinto, en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios, dice así, en el verso 6, sin embargo hablamos conocimiento, nuevo, la riqueza del conocimiento entre los que nuestro Padre, a los que han nacido de nuevo, a los que nuestro Padre ha hecho la conversión, porque nuestro Padre hizo una conversión en Saulo de Tarso. Le hizo una conversión. ¿Qué es esa conversión? Sacó la muerte, sacó las tinieblas, lo lavó, lo purificó y lo santificó. Y estaba apto para recibir la vida. ¿Quién vino a proclamar la vida? Y que ahí no lo registraron, un discípulo, Ananías. Vino a proclamar la vida así como lo hizo con Pedro, que lo enviaron de Cornelio. Y aquí lo distorsionan, no lo dejan claro. Él tenía que recibir la vida y vino la eternidad, porque la eternidad es la presencia gloriosa de nuestro Padre.
Sin embargo, hablamos conocimiento de los que han alcanzado, a los que tienen este procedimiento. Y conocimiento no de este siglo, ni de los príncipes, ni de los sacerdotes, ni de los escribas, ni fariseos de este siglo, porque ellos mueren y perecen. Más hablamos conocimiento de las enseñanzas de nuestro Padre en misterio, porque va a ser un misterio porque no lo conocen. El conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces lo que dice aquí es lo mismo que dice acá en Éfeso, y no, ¿sabes? Las personas dicen, no, ¿ves? Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua para la obra del conocimiento, las cuales nuestro Padre preparó de antemano. ¿Vio? No de este siglo, en el príncipe, más hablamos con el conocimiento de nuestro Padre, el conocimiento que estaba oculto, la cual nuestro Padre había preparado de antemano de los siglos para nuestra gloria, ¿vio? Sí, miren, nuestro Padre glorioso no viene a agradar a los hombres. Y llamó a sus discípulos no para agradar, oye, qué simpático, Pablo, qué Pedro, mira, si esto es pura amistad. No, porque son nueva creación. Pedro ya no era la misma persona. Estaba, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, Mashiach Yahshua, en él. En todos los nacidos de nuevo. Entonces, tú que dices, no, yo estoy convertido, ¿no es cierto?, al rabino tanto, no, yo participo con el rabino tanto, ¿yo? Y dicen, y no reconocen la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo. Él es nuestro verdadero rabino que viene a habitar aquí adentro. No aquel que puede estar sentado ahí enseñando, ¿no es cierto?, y hablando cualquier barbaridad, porque estás comiendo muerte. Entra muerte a ti. Pero aquel que ha nacido porque nuestro Padre lo ha convertido, ha nacido, no, nuestro Padre ha hecho la conversión. Sacó la muerte, lavó, purificó y santificó y estaba apto para recibir la vida. Así pasó con Pablo ahí en Damasco, estaba apto para recibir la vida y la eternidad. Cornelio estaba apto para recibir la vida y la eternidad. Porque la conversión la hace nuestro Padre. A todo aquel que oye, obedece y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento en el caso de la casa de Israel, la casa de Judá. No así los extranjeros, porque nuestro Padre lo interviene antes. ¿Vio a Cornelio? Aquí vemos un detalle muy glorioso y muy grande. A Cornelio lo lavó antes, lo liberó, lo limpió, sacó, ¿no es cierto?, la muerte, lo lavó, lo purificó y lo santificó y lo dejó apto. ¿Para qué? Porque Pedro tenía que venir a anunciar la obra de la vida. ¿Y no vio que ya estaba listo? No se tenía que arrepentir. Pero a su pueblo sí le demanda el arrepentimiento. Sí, a la casa de Israel, la casa de Judá. Tenían que arrepentirse y empezar a dar fruto digno de arrepentimiento. Porque con ellos, con los padres, se casó. Y empezó, ¿no es cierto?, a criar después los hijos de estos padres que cruzaron el Jordán y también de los extranjeros. Pero ellos se portaron peor, hijos depravados, dice. Así lo dice en Isaías capítulo 1. Vayan a leer. Ahí está escrito. Está registrado por la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre envió a su enviado su ungido y introduce a su primogénito no para agradar a los hombres, sino que en sus muchas misericordias y en su fidelidad este glorioso beneficio para con la casa de Israel y la casa de Judá. Primeramente con la casa de Judá, porque la casa de Israel estaban en la dispersión. Habían sido expatriados, expulsados. Vayan a leer Daniel capítulo 9. Vayan a leer. Ahí lo dice. Ellos todos fueron expulsados, expatriados por su rebelión. Por su rebelión. Por no obedecer. Nuestro Padre lo expulsó. Y le dio carta, sí, le dio carta de divorcio tanto a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero él le dio carta, pero él no se ha casado con nadie, él permanece fiel. Es por eso que yo no he enviado a mi ungido para borrar, para eliminar este pacto, ¿no es cierto?, del compromiso, sino que nuestro Padre viene a establecer un nuevo procedimiento para todo aquel que obedece de la casa de Israel a la casa de Judá. Y empieza a dar, se arrepiente y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro Padre nos viene a agradar a las personas. En este caso nosotros, no, que algunos dicen, ¿no es cierto?, y han hablado, ¿no es cierto?, cada barbaridad, así como lo hicieron
Hablaron barbaridad sobre Esteban, hablaron barbaridad sobre nuestro Melec, como le inventaron, ¿no es cierto? No, nuestro Padre se relaciona nuestro Padre con los convertidos, los que él hace personalmente la conversión. Él sabe y distingue, ¿no es cierto?, a los que Él ha convertido, que son hijos verdaderos por medio de Mashiach Yahshua. A los demás, a los que se dicen que son, no los conocen. Entonces, para nosotros dicen, no, mire, no, si yo no vengo a agradar, yo vengo a hablar la verdad. Duela que le duela, le molesta que él le moleste. Así hizo nuestro Padre. Él no vino a agradar a su pueblo, sino que vino a establecer un nuevo procedimiento en sus muchas misericordias. Lo decretó en Jeremías 31:31. Yo no vengo a agradar a nadie, sino que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que mi Padre me dice que tengo que hablar, eso voy a hablar. Así que no me vengan. Y cuando él empezó a hablar, que le querían pegar, así fue. Le querían matar, le querían pegar. Por medio de este personaje. Nuestro Padre, glorioso, en sus muchas misericordias le conceda a toda la casa de Israel y la casa de Judá el beneficio de conocer, entender y comprender los pensamientos que vienen de su boca. No lo que tú tienes, no lo que tú quieras razonar. El razonamiento tuyo es basura, es estiércol, así dice. Así dice. Porque los pensamientos del hombre no son mis pensamientos. Escucharon bien Isaías 55, porque los pensamientos de la casa de Judá y la casa de Israel no son mis pensamientos, son otros pensamientos de vuestro padre el diablo, de la serpiente antigua. Por eso había que nuestro padre hacer la conversión. ¿A qué llamaba a convertirse? No, a arrepentirse y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento en obediencia. Y nuestro padre veía, ¿no es cierto?, en el tiempo el testimonio del arrepentimiento, de la obediencia al arrepentimiento y la obra digna de arrepentimiento, y nuestro Padre hace una obra. Se lo dice ahí nuestro Padre en el libro de Juan, capítulo 8, del verso 31 en adelante. En Juan capítulo 8, el verso 31 dice, dijo entonces Yeshua, el Hijo de nuestro Padre, a todo el pueblo, que todos habían creído, ¿no es cierto?, y le empezaron a seguir. Si vosotros permanecéis lo que sale en mi boca, no en vuestras tradiciones, no en vuestros pensamientos, no en las obras rabínicas, ¿no es cierto?, que han establecido, sino en lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mis discípulos. Como consecuencia, conoceréis la verdad y la verdad os dará la libertad, le va a producir la conversión. Entonces nuestro Padre no vino a agradar ni a la casa de Israel ni a la casa de Judá por medio de su Hijo, sino que llamar a la casa de Israel, la casa de Judá, en este caso la casa de Judá, a obedecer a su enviado, su ungido. Y todo aquel que se rehúsa en obedecer, el hacha está puesta a la raíz, dice. Así que si toda persona de la casa de Judá no da frutos dignos de arrepentimiento, será cortado y echado en el fuego. Así lo dice. Pero los traductores no lo completan bien. Pero aquí nuestro Padre nos ha enseñado a leer bien lo que salió de su boca, no lo que está registrado aquí, porque aquí lo cambiaron la tinta engañosa. Sobre todo es el catolicismo. Nuestro Padre, en su mucha misericordia, le conceda a todos ustedes este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender primeramente, para que puedas él actuar y hacer una obra. Porque si te da conocimiento, entendimiento y comprensión, tú te vas a arrepentir, casa de Israel, casa de Judá, vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, reconociendo a su enviado, a su ungido, y este nuevo pacto, el nuevo pacto. Eso vino a establecer nuestro Padre, en sus muchas misericordias. El nacer de nuevo, no establecer metodología, ¿no es cierto?, como un evangelio, como diferentes doctrinas. Mentira. Nuestro Padre vino a establecer su voluntad por medio de su Hijo, y todo aquel que obedece de la casa de Israel, la casa de Judá, se arrepiente y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre iba a intervenir y a convertirlo. ¿Qué es la conversión? Darle la libertad, sacar a ese personaje que está dentro.
y establecer la voluntad de nuestro Padre mediante Mashiach Yahshua. Porque ¿cómo se recibía la vida? Mediante la resurrección. Lo dice Pedro. Que no lo hayan puesto, ¿no es cierto?, clarito, porque los traductores son pillines. El catolicismo es pillín, ojo, no, si ellos quieren ellos, no, si que nuestro Padre en ellos, mentira, son engaños, son doctrinas engañosas, mentirosas. No, 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 nuestro Padre habló con la casa de Israel, la casa de Judá. Dice así: bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Meles Mashiach Yahshua, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Mashiach Yahshua de los muertos. Aquí está. Capítulo 1 de la primera carta, versículo 3. Ahora, ¿por qué nos hizo nacer de nuevo? Para recibir una herencia incorruptible, ¿ves? La vida de Mashiach y de nuestro Padre. ¿Cuál es la herencia incorruptible? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Quién es? El reino de los otros habitando en nosotros. La herencia gloriosa. Bendito es nuestro Padre, que a nosotros los extranjeros, en este caso nuestro, nos conceda por su mucha misericordia este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición. Nuestro Padre, vuelvo a repetir, les conceda a la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender sus pensamientos para que tú te arrepientas y empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento para que nuestro Padre haga una obra, la conversión. Si no, no vas a poder. Un gran saludo, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Este video le voy a colocar la segunda parte, que está añadido, que tuvo que interrumpirla por causa que vino una persona aquí a destapar una alcantarilla que tenemos, una situación ahí del lavamanos, del lavaplato. Bueno, un gran saludo y una gloriosa bendición para la casa de Israel, la casa de Judá, y para todos los nacidos de nuevo, para todos los nacidos a los que nuestro Padre ha hecho una conversión, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá, y para cualquier extranjero que nuestro Padre ha intervenido en su vida haciendo la conversión. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.